De regreso en Onda Digital Noticias, edición tarde, y vamos a conversar con el candidato al partido Peruanos por el Cambio, Guido Lombardi, quien postula al Congreso de la República con el número 15. ¿Qué tal, Guido? Gracias por estar aquí. No, Fiorella, gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy cordial para todos los oyentes y televidentes de Onda Digital. Bien, vamos a comenzar, pues en realidad creo que la gente te conoce porque tienes una trayectoria periodística muy bien trazada, más que nada centrado en temas políticos, y entonces eso es algo pues que es bueno porque ya tienes, digamos, una sintonización con el electorado, y bueno, eso es lo bueno también de los periodistas, que casi es una sintonización directa, ¿no? Sí, pues, y como yo decía el otro día conversando con un grupo de amigos, uno no deja de ser periodista porque vaya al Congreso. De hecho, mi trabajo, tanto en la Comisión de Objetivos del Milenio como en la Comisión Bagua, fue un trabajo básicamente periodístico. Bueno, pero también he sido congresista durante 5 años. Claro. Y creo que la gente, en fin, tiene un buen recuerdo de mi paso por el Congreso. Fue una gestión que se hizo con transparencia, con honestidad y con eficacia, que es lo más importante. Bueno, sí, eso pues también, digamos, debido a tu gran formación profesional, que es importante para hacer un buen desempeño en el Congreso, cosa que no se está viendo en la actualidad, ¿no? Quizá hay congresistas pues que solo tienen una formación, digamos, empresarial, y que tal vez esa trayectoria solo le ha hecho trabajar con fines personales, ¿no? En cambio, quizá el profesional, y más que nada el periodista, tiene un sentido más, digámoslo, filántropo, ¿no? De servicio público, en todo caso, la información, como sabemos, es un bien de servicio público, y el trabajo en el Congreso tiene que ser un bien pensando en los intereses del país, en los intereses de las mayorías, también el de las minorías, por supuesto, pero tiene que ser con una mirada, como tú bien dices, Fiorella, hecha con espíritu de servicio, ¿no? Eso es prácticamente lo importante. Sin embargo, vemos que eso no se ha dado, ¿no? Bueno, no sé si es exacto, porque en todas las listas yo podría identificar gente con trayectoria profesional. Sin embargo, se han dado marchas, o sea, masivas, en total desacuerdo con las leyes del Congreso. Entonces, o sea, han habido, digamos, leyes que se han aprobado en contra de la ciudadanía, y eso es algo pues contra natura, ¿no? Así es, y leyes que se han aprobado que yo creo que eran positivas y que ante la primera protesta se ha dado marcha atrás. Entonces el Congreso en la actualidad no ha sido ciertamente un buen Congreso, y en el tema electoral peor que en cualquier otro. Pero yo me refería a lo que espero sea el futuro Congreso, y te decía que creo que en distintas listas hay gente valiosa. La responsabilidad ahora recae un poco en el elector y en saber escoger, ¿no? Sí, eso es lo que se busca forjar, ¿no? Y los medios de comunicación también buscan eso, forjarlo con la información. Guido, te preguntaba en interno, ¿por qué regresar al Congreso de la República? Ya has tenido ahí un periodo en el que mencionas, bueno, que tú te sientes satisfecho con las cosas que has desempeñado, con los proyectos que has desempeñado. Sin embargo, me da la curiosidad de saber pues si fue una decisión repentina o ya lo habías premeditado. No, era algo que se venía conversando desde hace algunos meses, y honestamente yo tenía el deseo de volver, no solo para aprovechar la experiencia ganada, sino preocupado por la situación del país, ¿no? Cuando yo dejé de ser congresista, el país venía creciendo de manera sostenida y a niveles importantes, por encima del 6%, y de pronto hemos visto estos años en donde no hay un crecimiento negativo, pero hay un crecimiento mínimo, ¿no? El crecimiento del 2015 ha llegado al 3% porque el mes de diciembre pegó un salto. Entonces, la preocupación por la situación del país en el plano económico, pero también por la situación de la juventud, por la seguridad ciudadana. Entonces, se trata de coordinar. Yo creo que el próximo Congreso, por el mismo hecho que el Congreso se elige en primera vuelta, va a ser inevitablemente un Congreso fraccionado, en el que tendremos que hacer todos un esfuerzo de concertación. Y tener gran capacidad de negociación, capacidad retórica y capacidad pues de poder llegar a consensos. Es algo que no hemos visto mucho en este Congreso. No se ha visto en este Congreso, desgraciadamente, y creo que lo que tú dices es exacto. Hay que tener una gran capacidad de negociación
que supone no ser maximalista, es decir, esto es lo que yo quiero y esto es lo que se va a hacer, sino ver un poco cómo se coordina con las otras fuerzas, sobre todo en temas sensibles en los que no hay ideología que valga, ni hay partidarismos que valgan, ¿no? Educación, salud, seguridad ciudadana, son temas que en lo inmediato tendrían que permitirnos trazar un plan de 5 años, pensando además en el bicentenario de la República, para llegar al bicentenario con metas muy concretas, sobre todo en salud. Yo he estado visitando algunas postas médicas y algunos hospitales, y es verdaderamente lamentable, Fiorella, lo que se ve ahí, ¿no? Bueno, no solo en las postas, ¿no? Sino también en salud, es una cosa increíble, o sea, no logran abastecerse ni en infraestructura, ni en personal, ni en tecnología, absolutamente en nada, y la gente pues no percibe un cambio, al menos que se haya dado en el Poder Legislativo y tampoco en el Poder Ejecutivo, que pues, o sea, hace solo un par de años hemos tenido la huelga médica y que ha sido terrible. ¿Cuánta gente ha muerto? No, y desde el Ejecutivo se viene ampliando la cobertura con el CIS, pero no se amplían los recursos. Exacto. Y entonces eso hace que se generen cuellos de botella. Y hay una afiliación indiscriminada también, ¿no? Cosa que no me parece nada sostenible. Guido, quería preguntarte algo. El Partido Peruanos por el Cambio, tú conoces a la sociedad, conoces cómo es la gente, un periodista tiene esa ventaja, y se asocia mucho el partido a las clases dominantes, a las clases incluso aristocráticas, por muchos factores, sendos, todos subjetivos, ¿no? El color de piel, los apellidos, quizás los cargos públicos, que la mayoría hayan trabajado como funcionarios o que tengan alguna experiencia que digamos, un ciudadano de a pie o un ciudadano pues que no que busca representarse incluso directamente con un candidato no logra encontrarlo. ¿Cómo podríamos rebatir eso? Bueno, yo creo que es una percepción inexacta, Fiorella, no solo por la composición de la gente, y hay gente de todos los sectores. En Lima hay sectores populares importantes, juveniles, que apoyan a Peruanos por el Cambio, y en provincias también. Martín Vizcarra, candidato a la primera vicepresidencia, es un profesional independiente que ha sido presidente regional de Moquegua y que ha tenido logros extraordinarios en educación. Y además el programa de Peruanos por el Cambio es un programa que busca favorecer a las grandes mayorías nacionales con el tema de agua. Hay 10 millones de peruanos sin agua, y Pedro Pablo ha venido diseñando desde hace años, en realidad, un plan que permita acabar con esa carencia de un servicio público totalmente esencial. En contra de la privatización. Totalmente en contra de la privatización, lo cual no quiere decir que no pueda haber asociación pública-privada en alguno de los sectores. Hoy día Sedapal pierde el 40%, mejor dicho, no factura el 40% del agua que produce. Quizá el tema de facturación debería estar tercerizado para poder hacer una fiscalización mejor, aunque no es solo un problema de mala cobranza, sino un problema de antigüedad en las redes, como ha sucedido con el oleoducto, y por eso hemos tenido que lamentar un derrame lamentable en el río Ambientalmente es terrible. Ambientalmente, humanamente es terrible. Está afectando a comunidades enteras a las cuales seguimos mirando como si no existieran, ¿no? Como ciudadanos de segunda clase. Mejor dicho, sin mirarlas, ni siquiera como ciudadanos de segunda clase. No los miramos, como si la selva peruana fuera un inmenso territorio para explotar sin importar quiénes viven ahí. Bueno, eso es algo que ya se ha ido generando hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso socialmente parece que se forjara este tipo de conductas, ¿no? Porque yo acá al presentar las noticias veo pues casos de discriminación, y la gente alberga un paradigma totalmente errado, ¿no? Sobre algunas comunidades, y es algo pues que incluso la educación no puede contrarrestar. Bueno, si hemos tenido un presidente de la República que se refirió a ellos como perros, el perro del hortelano, ya nos podemos imaginar lo que pasa con el resto de la sociedad, y es evidente que ahí hay una población a la que hay que visibilizar, a la que hay que escuchar y cuyas demandas tienen que ser atendidas, ¿no es cierto? Guido, sin embargo, la figura de Mercedes Arauz, digamos pues que no ayuda con este argumento, ¿no? Sabemos que ella ha sido ministra en el periodo de Alan García, cuando hubo todo este conflicto en Bagua, y ella mencionaba que el TLC se iba a caer.
si es que no iba este proyecto. O sea, digamos, ejerció una presión, ¿no?, indirecta, que pues en realidad no fue la adecuada moralmente, ni creo que profesionalmente tampoco, ¿no? Yo tengo ahí dudas, ¿no? Yo creo que el trabajo principal de Mercedes Arauz era sacar adelante el TLC, que de hecho se concretó en ese periodo y que ha tenido enormes beneficios para el país, como lo podemos ver en el incremento de la exportación, que recién el año pasado ha decaído. Pero creo en todo caso que su responsabilidad fue por exceso de celo. La responsabilidad más importante sin duda era la de Mercedes Cabanillas, o sea, sí, porque Mecha Arauz no tenía nada que ver en resolver el conflicto de Bagua, eso correspondía al Congreso y al Ejecutivo. Ministerio del Interior, sí, pero el hecho está en que el hecho de ejercer esa presión, ¿no?, y decir, pues, si no va Bagua, se cae el TLC, digamos, pues, implantar una política de presión, del terror, ¿no? En caso... Yo creo que es exagerado llamarla de terror. El Congreso tuvo en sus manos derogar el jueves, los hechos de Bagua se producen un día sábado, el jueves el Congreso estuvo reunido en pleno para derogar el 390, que es el decreto al que nos estamos refiriendo. Y por una argucia legal se postergó esa discusión. Entonces responsabilizar a Mercedes Arauz por ese tema. No de todo, ¿no?, sino que fue un error político, ¿no? Fue un error político, y además no dependía, como se demostró después, el TLC claro, de la sí, vigencia de ese artículo, ¿no? Quizá una mala interpretación también, ¿no? Ese error político será más grande que el error político de PPK al decir que él estaba a favor de la ley de la reforma laboral juvenil y que debía de extenderse hasta los 28 años. No, yo creo que ahí Pedro Pablo tiene razón. Hay que buscar mecanismos que permitan la contratación de jóvenes y eso no está sucediendo en el país. Seguimos recibiendo casi 300.000 jóvenes al año ingresan al mercado laboral, Fiorella. Sí. De ellos, ni siquiera la sexta parte, es decir, 50.000 jóvenes ingresan realmente al mercado laboral formal. Pero quizá lo más prudente no hubiera sido recortarle a los impuestos que se le generan a estas empresas, en vez de recortarle los sueldos a los jóvenes. Yo creo que ahí ha habido un claro, digamos, proceso discriminatorio, ¿no? Y pero eso... no se trataba tanto de recortar sueldos, sino de considerar que hay una etapa que es de preparación, de entrenamiento, de práctica. El derecho de piso, algo como se llamó. El derecho de piso, que es algo que ocurre en muchos países. Yo aún hoy, pese a las grandes manifestaciones juveniles, sigo siendo favorable a una fórmula que permita flexibilizar la rígida legislación laboral que tenemos en el Perú para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Bueno, o sea, ¿tú consideras que esa fue una medida acertada? No, yo creo que esa medida tendría que haber sido discutida más ampliamente y que pudo haberse mejorado, pero creo que iba por una línea correcta. Claro, la finalidad, o sea, el fin justifica algunos medios, ¿no? En el hecho de que los jóvenes pues iban a tener algunos beneficios recortados, ¿no? La finalidad pudo haber sido buena, sin embargo, yo creo que también siempre en el Congreso deben de haber los asesores, ¿no?, que pues sean antropólogos, sociólogos, y hayan interpretado, o digamos, se hayan anticipado al hecho de que los jóvenes puedan haber desatado una marcha tan numerosa, ¿no? Sí, claro, fue absolutamente masiva y el Congreso dio marcha atrás, nos hemos acostumbrado. Como es democrático también, ¿no? Así es. Esos son algunas, digamos, algunos hitos que se han dado en la sociedad y que siempre es bueno analizarlos, ¿no? Así es. Para justamente ver algunas cuestiones que se pueden dar a futuro y otras pues que evidentemente no, porque no son sostenibles, al menos socialmente, ¿no? Así es. Esas cuestiones son importantes. Guía, me gustaría conocer qué opinas tú acerca de que salgan las Fuerzas Armadas a la calle, ¿a favor o en contra? No, en contra. Totalmente. Totalmente en contra. Yo creo que las Fuerzas Armadas cumplen una función de defensa de nuestra soberanía en periodo de guerra, frente a cualquier peligro externo. Creo que deberían cumplir un papel
más activo en la lucha contra el narcotráfico, cuando se trata de la interdicción aérea, por ejemplo. Hay casi 50 vuelos diarios que salen del BRAEM cargados de cocaína, sí. Y allí esa tarea no se le puede dejar exclusivamente a la policía. Yo no noto ahí digamos, que se logre neutralizar esa zona, que si bien no, es cierto es complicada, pero en tantos años, ¿no? Claro, Yo solo es que se dinamita una pista, pero hay 50 otras, entonces, y cuando se llega a la número 50, ya está rehabilitada la número 1. Ahí lo que se necesita es interdicción aérea, y en ese caso yo sí creo que la Fuerza Armada, y en particular la aviación, aunque también la Marina, pueden cumplir una tarea. Preparados. Pero en la seguridad ciudadana, el delito común en nuestras calles, creo que no tiene ningún sentido poner a la Fuerza Armada. No es su naturaleza, ¿no? Creo que hay que refundar, como ha propuesto Pedro Pablo Kuczynski, la Policía Nacional. Creo que hay que mejorar todo el sistema de administración de justicia, porque cuando hablamos de seguridad ciudadana, solemos concentrarnos en el tema policial, pero tiene que ver también con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Pedro Pablo ha propuesto que el primer día hará llegar una propuesta al Congreso para modificar la forma de nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Como saben, sí, han habido algunos escándalos también. El Consejo es el que nombra o ratifica o sanciona a los jueces, y también a los miembros del Ministerio Público. Entonces, eso hay que cambiarlo. Creo que por ahí pasa el tema. También es parte del proceso, Tú, ¿no? que tienes toda la prensa a la mano, debes haber leído que el 20% de los patrulleros inteligentes está incapacitado sí. de operar. ¿Cómo es posible? Hace 3 años se compraron esos patrulleros inteligentes como la gran fórmula sí. contra la seguridad ciudadana, y hoy el 20% está en condiciones de... Yo creo que es un fracaso enorme, no necesariamente un fraude, es un error que el Estado comete siempre. Es decir, compras 200 patrulleros, pero no dedicas, y eso cuesta cientos de millones de dólares, y no dedicas ni 10 millones de dólares a comprar los repuestos que permitan tener una atención mecánica adecuada a esos vehículos. Entonces no genera ningún cambio. Guido, me gustaría hacerte algunas preguntas y que me respondas de forma un poco sintética. ¿Ustedes están a favor de que se elimine el sistema 24x24? Absolutamente sí. Sin embargo, sí están a favor de que se incrementen los sueldos. Por supuesto, hay que incrementar los sueldos, no solo de los policías, también de los funcionarios de salud y también de los maestros. Depurar la policía. Hay que depurarla, por supuesto que sí, hay que refundarla en realidad, porque ya de depuraciones estamos cansados. Se viene depurando inclusive por razones políticas y no por razones morales o anticorrupción. Hay que refundar la policía, hay que mejorar los sueldos. En realidad, la policía de tránsito, la policía de turismo, tendría que ser una policía mucho más municipalizada, y la Policía Nacional, ¿para qué necesitamos una Policía Nacional? Para luchar básicamente contra 5 grandes temas, Fiorella: narcotráfico, contrabando, crimen organizado, secuestro. Lo que es violencia familiar, pequeños hurtos, faltas, inclusive delitos menores, eso tiene que ir al juez de paz, y la policía tiene que estar dedicada con capacitación extraordinaria. Pero ahora y con un hay cuerpo. Casi nada de trabajo de investigación por parte de la policía. No hay inteligencia, ¿no? pues, no hay inteligencia policial. Entonces tú puedes ver policías corruptos que son detectados por la ciudadanía, pero no por la superioridad. Y entonces uno no puede sino pensar que la superioridad también está involucrada en esos actos de corrupción. Es lógico, ¿no? Algunos candidatos a la presidencia mencionan que aumentarán el sueldo mínimo a 1.000 soles, incluso algunos hasta más. ¿Qué tan sostenible te parece esta medida? ¿O es algo demagógico, como algunos lo dicen? Yo creo que es altamente demagógico. Creo que no se puede en un proceso electoral entrar a una subasta de ver quién ofrece subir más el sueldo mínimo vital, porque eso tiene un impacto real en el empleo y en la productividad de las empresas. En realidad, el sueldo mínimo vital debería ser algo que está permanentemente ajustándose de acuerdo al nivel de productividad de los trabajadores y, por supuesto, de acuerdo al incremento
en la canasta básica, claro. ¿no es cierto? Entonces, esos dos factores tendrían que hacer que el Consejo Nacional del Trabajo, en donde están representados empresarios, trabajadores y Estado, pueda de manera, yo diría, frecuente, 2 veces al año, semestralmente, gradualmente ir ajustando el sueldo mínimo. Porque si entrar en etapa electoral a decir yo subo a 850, yo a 950, yo a 1100, es realmente demagogia. Y aparte porque generaría una tasa de desempleo alta, ¿no? Las empresas no podrían pagar esa sobre esa todo suma. La micro y pequeña empresa, ¿no? Sí, pero sin embargo, Guido, no me vas a dejar mentir en el hecho de que los sueldos son estáticos, pero sin embargo todos los insumos aumentan. Sí, claro. El arroz, el pollo, absolutamente todos los insumos de la canasta, pues básica, ¿no? Yo no sé cómo podríamos hacer frente a este problema. Sí, tenemos un 4% de inflación, que todavía no es una inflación preocupante, pero que se refleja en estos incrementos que tú señalas, y por eso yo insisto en que el Consejo Nacional del Trabajo tiene que tener eso en cuenta. ¿Cuál es el costo de la canasta básica familiar? Eso tendría que ser largamente cubierto por el sueldo mínimo. ¿Cuál es la productividad de las empresas y de los trabajadores? Entonces, en la medida en que se incrementen esos factores, hay que incrementar el sueldo mínimo, sin duda. Sí. Eso es algo, pues, como lo mencionas, debería ser constante, gradual y sostenible, sobre todo, ¿no? ¿Qué opinas acerca de la muerte civil para los corruptos? Me parece una idea de la que se viene hablando hace 20 años, te iba a decir desde que yo era chiquito, pero sería una exageración, pero hace 20 años y no se aplica. Eso es también, como en el caso de la policía, porque hay quienes tienen amigos a los que no quieren matar civilmente. Alguien que ha cometido fraude contra el Estado o ha metido uña en las arcas del Estado, no debería tener derecho nunca más a ejercer un cargo en la administración pública. Porque no hay garantía. No, pues, porque además gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, para en realidad, o sea, tú sí votarías a favor de esta muerte civil. Absolutamente, y sin la Hablando menor de temas duda. un poco más draconianos, respecto a la pena de muerte para algunas personas que cometen actos delincuenciales, ¿ustedes se muestran a favor, en contra? Yo estoy en contra, no puedo hablar a nombre del partido. Creo que hay alguna persona que puede estar a favor, me parece que es un tema de conciencia. Yo estoy radicalmente en contra de la pena de muerte desde que era estudiante de Derecho. Hay casos de error. Es anticonstitucional, además. Es anticonstitucional, tendríamos que salir fuera de todos los tratados internacionales que ha firmado el país, y ya vemos a lo que conduce la pena de muerte cuando se aplica con la rigidez que se está aplicando, por ejemplo, en los países del Medio Oriente por el Estado Islámico, ¿no? Sí, vemos que pues evidentemente todavía hay mucho por debatir en este tema y veamos pues, digamos, pragmáticamente cuán beneficioso podría ser, ¿no? Se ha demostrado que no tiene beneficios la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Sin embargo, ya para concluir, porque nos ha quedado un poco corta la entrevista, Guido, respecto a esta controversial ley de la flagrancia, han habido pues comentarios a favor y en contra, por una parte porque, digamos, promueve la celeridad de un proceso, ¿no? Pero por otro lado, quizá en el tema de las penalidades, ¿no? Es un poco, pues, digamos, incongruente, ¿no? Sí. Con algunas políticas. Usted... Yo creo que la ley de la flagrancia está bien, creo que la penalidad es excesiva en algunos casos. El caso de la señora Buscaglia, que por... insolentarse, es cierto que se portó de manera inadecuada, pero 6 años, 8 meses de prisión por eso, en cualquier país del mundo eso es un delito y se castiga, pero se castiga con 3 meses de cárcel. 90 días hubieran sido escarmiento más que suficiente, inclusive servicio comunitario, Fiorella, claro. Pero no 6 años de cárcel para una persona que ha tenido en su trayectoria vital ningún antecedente y se le está castigando no solo por flagrancia, sino como si fuera reincidente y un elemento peligrosísimo. Yo creo que hay que hacer respetar a la policía, pero a esta nueva policía que queremos fundar. Y te doy una solución si es que el tiempo nos quedó corto. A ver, breve. Vuélveme a invitar. Sí, me gustaría que vengas. Con el mayor gusto, Fiorella, de verdad. Con Gino Costa hemos hablado de unas políticas de seguridad basadas pues a largo plazo, pero que me parecen interesantes. Y además, Gino tiene una idea bien interesante sobre la policía comunitaria, ¿no es cierto? Que es
cómo involucrar a toda la ciudadanía. Es todos los en el agentes trabajo, que entran en un gran cambio, ¿no? Exacto, Guido, me sí. gusta mucho conversar contigo. Sería bueno que podrías venir a otra entrevista para conversar con mayor plenitud acerca de temas pues que son de interés nacional. El tiempo nos ha quedado corto, sin embargo, tienes unos segundos para que te dirijas a la teleaudiencia del Perú y del mundo, también los amigos en el extranjero que nos están viendo, y pues comentes acerca de tus propuestas y convicciones. Bueno, ya ustedes han escuchado las propuestas en esta gratísima conversación con Fiorella. Yo les pido que el 10 de abril tengan un voto meditado. Creo que la propuesta de Peruanos por el Cambio es la propuesta más integral, con gente capaz de llevarla a cabo, y lo que podría resumir en 2 palabras la propuesta es: queremos no solo un cambio de gobierno, sino un cambio en el estilo de gobernar. Queremos poner el Estado al servicio del ciudadano. Si quieres que eso suceda, el 10 de abril vota por Peruanos por el Cambio y no te quincees, escribe el 15. Gracias, Guido, por estar aquí. Ya lo saben, él es Guido Lombardi, periodista, y además está postulando al Congreso de la República por el Partido Peruanos por el Cambio con el número 15. Todavía quedan temas pendientes sobre ciudadanos en el extranjero, educación, cultura, y para eso seguro lo contaremos con él en otra oportunidad. El programa ha llegado a su fin, sin embargo nos vemos el día de mañana a la misma hora y por la misma señal. Permiso.